Los últimos emprendedores de este episodio llegan al tanque con una descarga de adrenalina. Hola tiburones, nosotros somos Ernesto Paulsen y Mariano Galindo. Hoy venimos a presentarles Derloft. Derloft es un espacio familiar, seguro y accesible. Más que un centro deportivo, somos una comunidad con una meta clara: fomentar el ciclismo y el patinaje en México, ya que son dos nuevos deportes olímpicos. Derloft es un parque de recreación. Contamos con un equipo de profesores capacitados que te podrán ayudar a aprender y practicar el deporte en las instalaciones. Tenemos diferentes tipos de accesos, como pases por día o membresías. Nuestro proyecto piloto fue en Valle de Bravo, en 2017, con nuestro primer local de 1,200 metros cuadrados. Tuvimos un retorno de inversión en menos de un año. Hoy en día conseguimos un grupo de inversionistas para traer nuestro primer proyecto a la Ciudad de México. Acabamos con ventas el mes pasado de 116,000 pesos y nuestra meta es incrementar el 5% los próximos 15 meses para lograr vender hasta 480,000 pesos al mes de puras entradas y rentas de equipo. Hoy les venimos a ofrecer el 20% de la empresa por 2 millones de pesos y un préstamo de 4 millones de pesos. Tiburones, vengan a formar parte de la comunidad Derloft. ¿El año pasado cuánto vendieron? 2021. Llevamos 3 meses operando. Apenas. Abrimos, nuestro proyecto piloto fue en Valle de Bravo. Tuvimos un retorno de inversión en menos de un año. Fue todo un éxito. Ahorita, la verdad, ha sido pues, un tema de estar dándonos a conocer en un sitio nuevo. Estamos apenas comenzando, agarrando como que la inercia. Tenemos un crecimiento casi del 20% mensual, 25% mensual. ¿Es en el de Valle? Meses. El de aquí. El de Valle lo tuvimos que cerrar por temas de locatario. Pero ahorita no tienen, más tienen el de aquí. Ahorita nada más tenemos el de aquí. Hablabas de membresías mensuales y de Day Pass. Correcto. ¿Cuánto cuesta la membresía mensual? Tenemos 3 diferentes tipos de membresías. Tenemos una de 850 pesos, una de 1,000 y una de 1,200. ¿Qué cambian de estas 3 membresías? Es los horarios del día y los días que puedes ir, aparte del descuento que tienes sobre renta de equipo si tú no tienes tu equipo. A ver, Ernesto y Mariano, platíquenos un poquito de sus historias. ¿Qué hacían antes? ¿Qué estudiaron? Pues desde chicos nos ha encantado el deporte, las motocicletas, las bicicletas. Su pasión y algo que les gustaba mucho, decidieron hacerlo negocio. Desde chiquitos, en realidad, nos dimos cuenta de que no había forma de progresar en el deporte en México porque no había instalaciones, no hay lugares seguros, no hay lugares con este tipo de especificaciones de parques o de proyectos que te puedan impulsar en realidad a sobresalir en el deporte en México. Entonces decidimos comenzar con este proyecto. ¿En dónde abrieron el parque, el club de aquí? El de aquí está en el centro comercial Centura, en Tlanepantla. A mí eso del centro comercial no me late tanto. No tienes que meterte en un centro comercial. Digo, para tener una instalación grande, a la gente que le gusta esto no necesita ir a un centro comercial. Puedes ir a una bodega que te va a salir mucho más barato la renta. ¿De qué tamaño es el local? 3,600 metros cuadrados. 3,600. En el cual nosotros estamos a porcentaje de venta sobre renta. ¿Cuánto pagas de renta ahí más o menos? Pagamos el 25% de las ventas. Es muchísimo. Pues muchísimo y no. ¿Por qué? Bueno, porque o sea, estamos... Está buenísimo el deal. Sí, pero si creces, luego ya te sale carísimo. Está bien la renta en este momento que venden esta cantidad, pero después cuando vendan mucho, o sea, tener un 25% como gasto fijo de tu renta te mata cualquier negocio. O sea, es muy, muy alto. Te quita, o sea, es el socio mayoritario que se lleva la gran mayoría de las ganancias. ¿Cuánto calculan que sea de ventas de local específico y cuánto de patrocinadores y eventos por fuera? Más o menos estamos calculando que el 45% es de entradas, el 12% es de renta y venta de equipo, el 18% de patrocinios y lo demás es de tienda, de la tienda, cafetería y subarrendamiento tal vez de ciertas áreas que no nos interesen. Ernesto, Mariano, déjenme decirles algo. Yo patiné, hice bici, hice downhill, hice motocross. O sea, estuve muy metido en los deportes extremos de chavo. A ver, enséñanos a Mauri. No, ahorita me parto la madre. No, ahorita me parto la madre ya. Ya me partí muchas veces la madre, ya estuvo bueno.
Y he visto muchos proyectos similares ir y venir. Esa es la realidad. Yo creo que somos un país donde hay mucho potencial, pero todavía no llegamos a ser como un país como Estados Unidos, que hay unos parques increíbles con mucho éxito. A mí me parece muy alta la evaluación. Les deseo éxito. Me da mucho gusto que trae una misión de fomentar estos deportes y creo que hay un gran potencial, pero sí creo que tienen que ajustar su modelo. Yo por esas razones estoy fuera. A ver, Luis Alejandro, los vi hablando. Ya traemos aquí Cuéntenme. ¿Cuál quiere primero, la buena o la mala? La mala. ¿La mala? Miren, creo que su evaluación está altísima. Ale y yo les queremos hacer una oferta. En vez de por el 20% por los 2 millones y los 4 millones de crédito, que nos den el 50% menos una acción, ahí les va la buena. Ahí les va que les podemos aportar que es la buena. Creación de eventos, creación de contenido para redes sociales en donde puedan dar clases a un chavito que no tiene la oportunidad de ir a un parque de estos, está empezando en la calle, de patineta, de bici, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que vamos con esta oferta del 50% menos una acción sería, le entramos con ustedes y una vez que recuperemos nuestra inversión, mi tocaya y yo, bajarnos a un 30% para quedarnos 15 y 15. Obviamente empezamos con los dividendos, recuperamos los 2 millones de pesos que le estamos dando y una vez que recuperemos eso, nos bajamos al 30%. Y además, obviamente el crédito también veríamos a ver cuánto es lo que se necesita, si a lo mejor no son los 4 millones, la podemos armar con 2. Esa es la oferta. Digo, sé que se va a escuchar como un poco alta, agresiva, pero por la evaluación que están haciendo no se me ocurre de ninguna otra manera. A mí su proyecto me encanta. Me gusta que busque crear comunidad, que busque reforzar el deporte, la parte familiar. Creo que tiene una muy buena oferta. Entonces yo les deseo mucha suerte. Estoy fuera. Oigan, Ernesto y Mariano, sí creo que está alta la evaluación. Sí creo que pueden tener éxito, pero sí creo que tienen que estarse renovando. Yo estoy fuera. Gracias. Muchas gracias. Tiburones. Creo que tomamos oferta. Va a ser un placer poder llevar este camino con ustedes, con el 50%, bajándose al 30% al recuperar su inversión. Buenísimo. ¿Tenemos un trato? Venga. Eso. Qué bien. Gracias. Vamos a romperla con esto. Muchas gracias. Bien hecho, ¿eh? Gracias. Gracias. Nuestra misión es llevar a Dairyloft a ser una empresa no nada más nacional, sino internacional, que podamos estar fomentando el deporte en todo el mundo. Queremos abrir parques por toda la República y después expandirnos a Latinoamérica. No, y ahora que son deportes olímpicos, creo que también hay una Sí, va buena a influir oportunidad muchísimo. de hacerlo más formal, con clases, con... O sea, se puede hacer muchas cosas, pero sí hay que echarle mucho coco, tocaya. Sí, sí. Veo que te gustó mucho este video. Te tengo una propuesta. Suscríbete al canal de Shark Tank México y sigamos viendo negociaciones como esta.